Tiene mi chavo. Acabo de comprar este reloj. Me marcó 500 calorías el día de hoy. ¿Cuál es ese? ¿Dónde lo compraste? ¿En Wish o qué? Es el Amazfit Verge. No, mi Jorge, si quieres de verdad que funcione el reloj para tu entrenamiento, tienes que comprarte uno como estos. No manches, ¿cuál es ese? El Polar K510. Nomás para que te des un quemón. Hola, ¿qué tal amigos de Asciende? Ya realizamos las pruebas a nuestros relojes deportivos y a nuestros smartwatch y ahora sí podemos recomendarles algunos modelos de reloj. Les aseguro que no creían que estos relojes sí nos servían y también les apuesto que creían que estos nos servían realmente para el ejercicio. Aquí, Jorge, ¿nos puedes platicar de los relojes que estuvimos evaluando? Sí, claro. A primera vista evaluamos el Omron, el cual era el modelo HM7120. También pusimos a prueba la Mi Band, esta era la versión 5. También vimos el Amazfit Verge, esa es la versión. Y inclusive vimos un Polar con su sensor de frecuencia y de pulso, el cual era el modelo RS300X. Ok, ¿y algunos de esos qué tan actuales son? ¿O ya tuviste, o de qué años son? No, el RS300X, ese era el más viejo de todos, que aproximadamente salió, si mal no recuerdo, en 2011. Y el más reciente se me hace que era la Mi Band, que fue en 2019. Bien, parte de los protocolos que estamos utilizando precisamente con los relojes que nos comparte Jorge, pues fueron hacer una prueba de medida de la frecuencia cardíaca en reposo. Se utilizó como tal en base al protocolo que nos establecen, manteniendo la boca cerrada, manteniéndonos con calma, ¿no? Sentados completamente. Se tomó como tal el estándar, por ahí un medidor de presión arterial, que fue el Omron, y partimos con las medidas de los relojes para poder saber cuál es la variación que tenían según el estándar de uno que sería un poquito más clínico o más seguro, ¿no? Y la otra pues fue hacer las pruebas físicas, ¿no? Estuvimos ahí en una de las pistas que nos hicieron el favor, un saludo para las personas que nos dieron también la posibilidad de ingresar a la pista, en una de las pistas de atletismo como tal oficial, de 400 metros. Estuvimos trabajando con una prueba de 800 metros, completamente en trote, a un aproximado, a tolerancia obviamente, y fue a percepción de quien lo realizó. Se utilizaron como tal la medición un minuto después de haber terminado los 800 metros de la frecuencia cardíaca para observar cómo se ha comportado en cuanto a los relojes y el Omron. Y después se utilizó como tal una prueba de 400 metros a tope, y en esta prueba de 400 metros ya no utilizamos el Omron, porque como tal ya era complicado hacer la medición, pero sí tenemos el tema de los relojes para saber cuál varió más. Se tomaba la frecuencia cardíaca una vez que se había terminado la actividad física, la frecuencia cardíaca máxima registrada, las calorías y también la distancia que cada uno midió durante la prueba y durante todo el ejercicio, para tener una idea aproximada de la exactitud que nos pueden otorgar. Vamos a verlo. Traen calor, unas vueltitas y ahorita a pegarle macizo. Espérate, güey, estoy hablando, no me interrumpas.
No, 91. Mames, güey, sí le dio el 100. A ver. Promedio 125. ¿Listo? Bueno, y en esta ocasión que les tocó a ustedes realizar la prueba física a Jorge y Licona, ahí con los relojes y que tuvieron pues la posibilidad de ponerse los 4 al mismo tiempo, ¿cómo se sintieron? Porque, bueno, yo ya había entrenado regular antes con los Polar y con la banda, y la verdad es que pues en ese momento se me hacía exacto, ¿no? Se me hacía que era preciso la medición, pero ahorita que ya tienes 4 relojes en la mano y que a lo mejor podría influir la posición de uno con el otro, o sea que uno esté más adelante del otro por la presión que recibe, no sé cómo lo sintieron ustedes al tener toda la muñeca llena de relojes. Ya. Para empezar yo sentí incomodidad porque son muy sí, la neta sí es incómodo. Y además también en cuestión de percepción, yo siento que sí restringe mucho el que en el reloj proximal a la hora de recibir pues los pulsos cardíacos. Una onda que, o sea, y eso no me dejará mentir también Jorge, poníamos el baumanómetro para checar la presión y sí se veía afectado, o sea, los 2 relojes que estaban en el brazo en el que tomabas la presión, sí tenía una alteración momentánea, si tú quieres, por la presión que se generaba, pero era momentánea. Aumentaba la presión en esa zona y el lector sí lo afectaba. Entonces, sí era... es extraño traer relojes en ambas manos, o sea, está culerísimo ese rollo, pero también hubo algunos errores, digamos, técnicos o metodológicos a la hora de intentar hacerlo, porque no tomamos en cuenta como estas pequeñas variaciones, ¿no? Que si la posición se supone, en la mayoría, la descripción que nosotros pudimos revisar de lo que incluye como tal la característica específica para utilizar el reloj, dice que debe ir detrás de precisamente el huesecillo que sale, ¿no? Que es parte del epicóndilo por ahí. Entonces, debe ir ligeramente atrás y tener el contacto completo con la piel, ¿no? Y los lectores generalmente teníamos, no estoy seguro si en todos, pero sí teníamos lectores de tipo LED, ¿no? Y era como varios, eran 2 lectores, a veces uno, dependiendo del modelo, era realmente eso. Pero entonces tenías lectores de tipo LED que estaban en contacto con tu piel, pero uno estaba aquí y el otro ya estaba hasta acá, ¿no? Y eso realmente no sabemos si el fabricante lo tomaba en cuenta como para decir, ¿tiene una medida exacta o no? Y la otra, el hecho de tener algo que te está comprimiendo desde la parte de arriba, que también puede generar una modificación en la presión, ¿no? Eso son detalles que no contemplamos. Y la otra, que también eso creo que también pudo influir un poquito, el tema de la temperatura. O sea, cuando estuvimos en la pista de atletismo, estaba haciendo frío, o sea, parecía que no, pero estaba haciendo frío. Y otros factores que llegaron a influenciar el tema del desvelo. No me dejará mentir aquí el güey, no, es que llegó fresco, y esa fue una bronca. El sueño puede haber modificado también la frecuencia cardíaca, y más, lo notamos, ya lo vamos a ver más adelante con el análisis propiamente de los datos que pudimos recabar, pero la frecuencia cardíaca en reposo de Jorge era mayor que la que yo traía, ¿no? Y te dices, cabrón, ¿cómo? Dices, él es mucho más joven, él es esto, y aparte, pues también tiene mucho tiempo más activo en la parte física, ¿no? Y yo, no, cabrón. Y se notó, por ejemplo, yo en la aplicación de la prueba, casi me revienta el corazón ahí, o sea, sí, estuvo heavy. No, ya lo vamos a ver ahí. Yo llegué a la fatiga mucho antes, o sea, según los pulsos, pues todavía pude haber dado más. Sí, claro. Pero yo físicamente ya estaba a la fatiga. Estaba pues, tronado, ¿no? Así que eso yo creo que sí influyó. Otro puntito ahí que creo que es importante es también la presión, que hay veces que tienes que apretarte un poquito más el reloj para que sea un poquito más preciso.
Pero esto hay veces que se siente como un poco incómodo, ¿no? Sí. O sea, te lo aprietas de más, sientes como que te está restringiendo a la mano el flujo, pero ahí es donde justamente está en la línea, en la brecha de que está sirviendo, pues. Sí, es lo que les iba a decir, o sea, incluso si estás en una competencia y de repente ya la fatiga te alcanza y estás sintiendo como mucha presión ya en las muñecas de, pues no sé, de la parte del reloj y lo aflojas un poco, entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, el fabricante... Realmente, ¿lo ajá, o tomó sea, en cuenta sí, o- claro. Sí. Es un detalle también interesante ahí. Y la otra, que puede ser también, no estoy diciendo que en todo suceda, pero en muchas ocasiones yo creo que cuando estás metido completamente en la competencia, ni siquiera te das cuenta de eso, ¿no? La presión que puede generarte o la molestia o lo que sea, también pasa por alto y eso también puede llegar como a afectar el resultado, ¿no? Creo que es un tema muy interesante y sobre todo fue una buena experiencia poder observar, o sea, no solamente es leer y tener un análisis estadístico de que si uno funciona, que si no, que si sirve el protocolo, que si hierva para acá o allá, sino meterte de lleno y a ver, vamos a experimentar, a ver qué sucede y probablemente algo salió mal y probablemente tuvimos muchos riesgos metodológicos, pero tenemos la experiencia de poder decir, ok, en lo que nosotros pudimos vivir, los relojes que utilizamos fueron estos y estas fueron sus fallas, ¿no? Y eso o sea, creo que es un aporte muy valioso que pudiéramos nosotros también incentivar a que los demás lo pudieran llegar a replicar, ¿no? Entre camaradas, llegar a conseguir 2 o 3 relojes y estarlos como rotando, prestando para que dieran cada quien una perspectiva mucho No, más amplia. y es importante sobre todo en la cuestión de comodidad, de que hay veces que no tienes como el tiempo suficiente para guardar los datos que haces y dependiendo de cada reloj hay aplicaciones o algo así en la que ya se guardan y hay inclusive otros relojes que no. Pues. Lo decía Alex con, precisamente él fue el que prestó la banda, ¿no? La Xiaomi Band, y él decía, cabrón, yo nunca la he utilizado fuera del agua. O sea, es la primera ocasión que la pongo a prueba en carrera. Y él decía, no, pues yo lo utilizo para nadar y tan. Oye, ¿cómo se funciona? ¿Qué hay? ¿Cómo le metes? ¿Y cómo le...? No, pues es que no sé. Nunca lo utilizo. Tiene como 20,000 deportes y neta nunca lo he utilizado. Y estaba muy cagado. Estaba muy cagado que él nunca lo hubiera puesto a prueba en ese sentido, ¿no? Y que comparado con las otras, sí tenía un grave error, ¿no? Fue la de mayor sesgo. Fue la de mayor sesgo, sí. la O sea, verdad. calculó mal las calorías, calculó mal la frecuencia cardíaca. No, y No tiempo. guardaba. Eso es otro punto muy importante. No guardaba los datos. O sea, en cualquier otro decías, pues, a ver, tengo el registro de tal día y yo podía observarlo y la Fit no. La pinche banda no. Decías, ¿qué pedo? Entonces, ¿cómo yo puedo tener una estadística o una mejoría si no tengo datos guardados, cabrón? Solamente te los da por un momento y si hay error, pues ni siquiera cuenta te das, ¿no? Sí, y otra Es un cosa rollo. importante es eso, o sea, los datos, pero ahora ¿para qué los vas a usar, no? Claro. O sea, digo, si los vas a aplicar en alguna metodología de entrenamiento o algo así, una planificación, pues estaría bien, pero solamente como para saber lo que llegaste, o sea, ¿para qué te serviría, no? Otro de los temas Como tal. importantes es las calorías, porque como podemos ver, cada uno de los relojes pues te avienta las calorías que quiere. Sí. Entonces, no podemos, o sea, no sé si usan la fórmula de tiempo por distancia o cómo calculen las, que yo creo que va más por ahí. Sí, ¿eh? claro. Y eso fue muy, muy interesante porque, por lo menos en las páginas que nosotros revisamos, que se supone pues eran las oficiales donde se ofrecía el producto, en algunos otros blogs, inclusive por ahí que dices, a ver, bueno, no hay información oficial que te esté otorgando lo que estás buscando, ¿no? Pero ¿dónde puedo encontrar ese otro tipo de fuente? Y en estas, en ninguna, absolutamente ninguna, pudimos encontrar uno que explicara concretamente cómo se determinaban las calorías, qué tipo de fórmula estaba utilizando para poder procesar este tipo de datos, ¿no? O sea, nunca sucedía, eso no sucedía. Y está muy cabrón, porque puede llevarte a muchos sesgos, ¿no? Sí, pues parece que, o sea, todo va a depender de la precisión del GPS que tiene cada reloj, ¿no? O sea, si te alcanza a medir la distancia que recorriste y pues a la velocidad que recorriste, pues te va a arrojar un cierto límite de calorías, ¿no? Y Pero ahora, los deportes que hay, o sea, dices el tiempo por distancia. Sí, claro. Pero ahora si es en un gimnasio, o sea, a lo mejor te mueves 2-3 metros en un aparato y te están midiendo ya unas calorías, ¿no? sí, pues Y son... ¿Cómo lo qué fórmula registra? utilizan Exacto, ahí? ¿cómo O lo sea, registra? pulsaciones, ¿no? No lo sabemos, esa es la onda, esa es la bronca. O sea, puede ser, hay muchas formas, pero no lo sabemos. Esa es la gran bronca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué les parece que tal la prueba. Vamos a revisar la prueba y vamos a estar analizando precisamente estos datos para que lo puedan disfrutar con nosotros, ¿va? Y de igual manera, si quieren ver los detrás de cámaras de estos videos donde el Alex está muriendo de frío, vayan a vernos a nuestra Instagram, ahí vamos a estar subiendo todo este contenido. Y bueno amigos, estas fueron las conclusiones. Claro está que estas recomendaciones van muy de acuerdo a la experiencia que nosotros vivimos. Es necesario que realicemos estas pruebas en otras condiciones, a lo mejor usar solamente un reloj,
También depende mucho las personas, aspectos como el clima y, claro, la condición del sujeto que va a realizar la prueba. Nuestro siguiente video vamos a hablar sobre el Apple Watch. Vamos a tocar ahí unos relojes de una gama más alta que cuestan un poquito más caros. El Apple Watch, algún Garmin ya de un poquito más precio. Y bueno, los esperamos en nuestro siguiente video. Espero les haya gustado este análisis y nos vemos en la próxima. Esperamos sus comentarios, suscríbanse, denle like y compartan el contenido para poder llegar a más gente. ¿Va? Sí, esto es Hacienda MX. Cagadillo. ¿Lo vamos a hacer o qué? ¿O está bien así? No, está bien, güey. ¿Está bien? Sí, pues ya. Es lo que Ya es, voy a güey. irnos a dormir.